joven Samuel crecía delante de Yahweh. A ver, voy a hacer un paréntesis muy importante acá. Atención todos. ¿Quién atiende? Aquí dice que crecía delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Lo veían ahí. Lo veía Elí, Ofni, Finés y las personas, los hijos de Israel que llegaban a sacrificar, los que llegaban a orar al Mishkan, veían cómo Samuel iba creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre ha habido la doctrina de que Yahshua, después de los 12 años, se fue al Himalaya a aprender cosas raras y meditación trascendental, etcétera, etcétera, nueva era, y que después regresó a Israel. Pero esa es una mentira y lo voy a decir ahorita mismo para que quede aclarado. Entonces, el desarrollo físico, moral y espiritual de Samuel era conocido. El desarrollo físico, moral y espiritual, por así decirlo, de Yahshua era conocido porque él nunca abandonó Israel, siempre estuvo allí. Entonces, a ver, permítame hacer este paréntesis, porque hay esa doctrina y ahorita se está haciendo más fuerte. Dicen, bueno, Yahshua, ellos aunque lo mencionan con el nombre falso, dice, de los 12 años, ¿a dónde fue? De los 12 años a los 30, porque no se sabe dónde fue, no se sabe, no dice nada la Biblia dónde se fue. Claro que sí, aquí está. Vamos por favor a Lucas y anoten la cita. Lucas 2, vamos para allá, amados, por favor. Lucas 2, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Lucas 2, verso 51. Cuando tengan Lucas 2, verso 51 y 52, me dicen un amén. Esto es muy importante para que tú derrumbes teorías del diablo. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Lucas 2, versos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yahshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. Una pregunta: ¿cómo sabrían que crecía en sabiduría y en estatura si se hubiera ido a otro lado? Si de los 12 años a los 30 años no hubiera estado ahí, ¿cómo iban a saber cómo iba creciendo el niño, el joven? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces esto está claro. Ahora, repito, ¿cómo sabrían sobre la estatura, la sabiduría? Pues lo sabían porque estaba ahí, no se fue a otro lado. Ahora vamos a Lucas 4, en el verso 16, por favor. Esto es muy importante. Lucas 4, 16. Entonces estuvo todo el tiempo ahí, no se fue a la Himalaya o con los budistas a aprender sus doctrinas del diablo, ¿verdad? Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, eso es importante, y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces ahí se crió, no se crió en el Himalaya. Ahora, vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos, en Marcos 6, voy a leer del 1 al 3. Entonces ellos sabían que crecía en estatura, en sabiduría, porque lo iban viendo crecer, porque estuvo allí, nunca se fue de allí. Ahora en Marcos 6, 1 al 3, ¿quién lo tiene? Salió Yahshua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Ni siquiera están diciendo no es este hijo del carpintero, sino no es este el carpintero. Sabían que era carpintero, sabían que estaba ahí, sabían que hacía muebles, mesas, no sé, sillas. ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de Joseph, de Judas, de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Entonces todo el tiempo estaba ahí. Repito, conocían de Yahshua cómo crecía en estatura, en sabiduría, etcétera, etcétera. Sabían que era carpintero porque estaba ahí, sabían lo que hacía, a qué se dedicaba. Entonces, conclusión, no fue a otro lado, todo el tiempo estuvo en Israel.
Ahora vamos a terminar este paréntesis, pero es muy importante este paréntesis. En Juan capítulo 7, vamos para Juan 7, en el verso 15, Juan 7, cuando lo tengan, Juan 7, me dicen un amén. Yohanan, el Brit Hadashah, tú lo conociste como evangelio. Juan 7, verso 15. ¿Sí? Y se maravillaban los Yehudim diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Yahshua les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces él no se fue a estudiar a otro lado, porque eso dicen, se fue a estudiar meditación al Himalaya, etc. No se fue a estudiar en ningún otro lado. Ahora, todo esto lo hace el diablo para tratar de denigrar a Elohim, a Dios como tú le conociste, pero no, nadie puede denigrar o menospreciar al Eterno, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hasta aquí hago ese paréntesis, pero sí grábenselo, porque después les van a preguntar o les van a decir: bueno, es que estuvo en otro lado. No, no estuvo en otro lado.